Me tiraban la comida, hoy tengo una cadena de restaurantes. De niño soporté burlas porque lo poco que llevaba en mi plato parecía insignificante, y más de una vez me tiraron la comida para humillarme. Aquellos días grises, donde el hambre no era solo física sino también del alma, sembraron una herida profunda, pero también, sin saberlo, la semilla de mi mayor fortaleza. Recuerdo la desolación de ver mi escasa porción de arroz y frijoles desparramada en el suelo, mientras las risas crueles de otros niños resonaban en mis oídos. Esa imagen, grabada a fuego en mi memoria, fue el inicio de un camino que nadie, ni siquiera yo, imaginó. Lo perdí todo, incluso la dignidad de un niño, el día que sentí que mi valor se medía por el tamaño de mi plato. Era una acusación silenciosa que resonaba en cada rincón de mi ser, me culpaban por mi pobreza, por mi escasez, por no ser como ellos. Mi vida antes de la humillación era sencilla, llena de la inocencia de un niño que creía en la bondad del mundo. Vivíamos en un pequeño apartamento, mi madre trabajaba incansablemente, y aunque los lujos eran inexistentes, había amor. Soñaba con un futuro brillante, con un trabajo que me permitiera comprar todo lo que mi corazón deseara, especialmente comida, mucha comida. Me veía como un héroe, salvando a mi familia de la escasez. Recuerdo el aroma del pan recién horneado que a veces mi madre traía a casa, era un tesoro fugaz que compartíamos con avidez. Mis días transcurrían entre la escuela y los juegos en la calle, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja. Mi mayor preocupación era decidir si jugar al fútbol o leer mis cómics viejos. Era un niño común, con esperanzas tan grandes como el cielo, dibujando en mi mente castillos y aventuras. La risa de mi madre era la melodía de mi hogar, y el abrazo de mi abuela, mi refugio seguro. Pero esa paz, esa ingenuidad, estaba destinada a desmoronarse, a ser reemplazada por una realidad cruda y desafiante que marcaría cada fibra de mi existencia. El quiebre llegó de forma brutal, no como un evento único, sino como una serie de pequeños y punzantes ataques que erosionaron mi espíritu. Las risas, los empujones, las palabras hirientes que se clavaban como cuchillos, mira al muerto de hambre, qué asco lo que come, su comida es para cerdos. La comida, que debería ser un sustento, un placer, se convirtió en un arma en su contra, una marca de mi supuesta inferioridad. La cafetería de la escuela, un lugar de bullicio y camaradería para otros, se transformó en un campo de batalla para mí. Cada almuerzo era un acto de valentía, cada mordisco, una exposición a su crueldad. Un día, en la fila de la cafetería, mientras sostenía mi humilde almuerzo, un grupo de niños mayores se acercó. Las miradas despectivas precedieron al acto. Con un empujón calculado y una risa burlona, mi plato voló por los aires, y la comida, mi preciada y escasa comida, se esparció por el suelo como un recordatorio visible de mi miseria. Las carcajadas llenaron el espacio, resonando en cada rincón de mi cabeza, y yo me quedé paralizado, con lágrimas que pugnaban por salir, sintiendo una vergüenza tan intensa que quemaba, una humillación que me ahogaba. Ese día, algo dentro de mí se rompió irremediablemente. No fue solo la comida lo que tiraron, fue mi dignidad, mi autoestima, mi confianza en la bondad humana. Fue el día que comprendí la crudeza del mundo. Después de aquello, caí en un abismo de desesperación tan profundo que creí que nunca saldría. Las noches se volvieron largas, interminables, llenas de insomnio y el eco de aquellas risas crueles. La vergüenza me consumía, carcomiendo mi alma poco a poco. Dejé de hablar, me volví un fantasma en mi propia casa, mi silencio un grito ahogado que nadie parecía escuchar. Mi madre me miraba con preocupación, sus ojos llenos de una tristeza que yo no podía aliviar, pero yo no podía explicarle el dolor, la humillación que sentía. ¿Cómo podía describir el peso de ser humillado por algo tan fundamental como la comida?
Había días en que no quería ir a la escuela, solo para evitar las miradas inquisitivas, las risitas disimuladas y el riesgo inminente de que la historia se repitiera, de que mi humilde almuerzo volviera a ser el blanco de su burla. Comía a escondidas, en la soledad de mi habitación, o simplemente no comía, prefiriendo el vacío de mi estómago a la amargura de la vergüenza. La comida, que antes había sido un deseo, ahora se asociaba directamente con el dolor, con la miseria. Me sentía insignificante, invisible, un error en un mundo que no me quería. Creía que nunca podría superar esa vergüenza, que siempre sería el niño al que le tiraban la comida, una etiqueta imborrable. La soledad era mi única compañía, y el miedo, mi sombra constante, siguiéndome a cada paso. Había tocado fondo, un lugar oscuro donde la esperanza parecía una palabra vacía, un lujo inalcanzable. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa puede encenderse, un destello que se niega a ser extinguido. Un día, mi abuela, una mujer sabia y de pocas palabras, con arrugas que contaban historias y ojos llenos de una profunda calma, me encontró llorando en mi habitación. No me regañó, no me preguntó qué pasaba, pues su sabiduría le permitía ver más allá de mis palabras. Simplemente se sentó a mi lado en el borde de mi cama y, en un silencio reconfortante, me entregó un viejo cuaderno de recetas, encuadernado en cuero desgastado, herencia de su propia madre. El hambre no es una vergüenza, es una fuerza, me dijo con voz suave, sus palabras resonando con una autoridad tranquila que penetró mi dolor. Lo importante no es lo que tienes en el plato, hijo, sino lo que tienes en el corazón y lo que eres capaz de crear con tus manos. Sus palabras, sencillas pero profundas, fueron un bálsamo para mi alma herida, una luz en mi oscuridad. No era una solución mágica a mis problemas, pero fue el primer rayo de esperanza que sentí en mucho tiempo. Empecé a mirar esas recetas, a imaginarme los sabores, a soñar con crear algo delicioso, algo que nadie pudiera quitarme, algo que fuera verdaderamente mío. Esa fue la semilla de mi cambio, el punto de inflexión que me sacó del abismo. La transformación no fue fácil, fue un camino arduo y lleno de tropiezos, de dudas y de momentos en los que estuve a punto de rendirme. Mis primeros intentos en la cocina fueron desastrosos, platos quemados, sabores extraños, pero la frustración no era tan fuerte como el deseo de probarme a mí mismo, de demostrar que podía crear algo valioso. Mi abuela se convirtió en mi mentora, una presencia constante y paciente, enseñándome los secretos de las especias, el arte de combinar ingredientes simples para crear platos extraordinarios, el valor de la sazón y el amor en cada preparación. Pasé horas, días, semanas experimentando, aprendiendo de mis errores, equivocándome y volviendo a empezar con renovada determinación. La cocina se convirtió en mi refugio, mi laboratorio de sueños, un lugar donde podía transformar ingredientes humildes en obras de arte culinarias. Cada plato que lograba crear con éxito era una pequeña victoria contra el pasado, una afirmación de mi nueva identidad. Estudié con voracidad, cada libro de cocina que caía en mis manos era un tesoro. Luego, busqué trabajo en restaurantes, comenzando por lavar platos, luego como ayudante de cocina, absorbiendo cada conocimiento, cada técnica, cada consejo como una esponja. Cada crítica constructiva, cada error, me impulsaba a mejorar, a perfeccionar mi arte. El hambre, aquella vieja enemiga que me había humillado, se había convertido en mi motor, en mi pasión, en la fuerza que me impulsaba a levantarme cada día. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba mucho después de medianoche, persiguiendo ese sueño de crear un lugar donde la comida fuera sinónimo de alegría, no de vergüenza, donde cada plato contara una historia de superación. El clímax de mi redención llegó años después, un momento agridulce y profundamente significativo. Con ahorros de toda una vida de trabajo arduo y la ayuda de un pequeño préstamo de mi abuela, abrí mi primer restaurante. Era modesto, sí, pero cada detalle,
desde las sillas rústicas hasta el aroma que emanaba de la cocina, reflejaba mi historia, mi amor por la comida sencilla pero deliciosa, llena de alma. La noche de la inauguración, al ver las mesas llenas de personas riendo, conversando y, lo más importante, disfrutando de mi comida, sentí una paz inmensa, una satisfacción que superaba cualquier éxito material. Y entonces, entre la multitud, mientras supervisaba el bullicio alegre del lugar, vi a uno de esos niños que me habían humillado en la escuela, ahora un adulto, cenando con su familia. No había rencor en mí, no quedaba espacio para la ira, solo la profunda satisfacción de saber que había convertido mi dolor en algo hermoso, en un legado. Él me reconoció, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y quizás, algo de respeto, una comprensión tardía de su error. No hablamos, no hizo falta. El éxito de mi restaurante, que se expandió a una cadena próspera más allá de mis sueños más salvajes, era mi respuesta silenciosa. No se trataba de venganza, sino de redención, de transformar la humillación en un propósito. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino recorrido, las cicatrices que me recuerdan de dónde vengo y la fuerza que me han dado. Mis restaurantes no solo ofrecen buena comida, ofrecen un espacio donde la dignidad de cada persona es respetada, donde la comida es una celebración, no una fuente de vergüenza. Hemos implementado programas para asegurar que ningún niño en las comunidades cercanas se quede sin comer y que cada uno sienta el valor que tiene, sin importar su origen. Aquella frase que una vez me atormentó, me tiraban la comida, hoy tengo una cadena de restaurantes, es más que un título. Es el testimonio viviente de que las heridas más profundas pueden sanar y convertirse en la fuerza que impulsa nuestros mayores logros. Si alguna vez te sientes insignificante, si te han hecho sentir menos, si el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, recuerda que el dolor puede ser un maestro formidable. No permitas que nadie defina tu valor ni tu futuro. Toma esa adversidad, esa humillación, y conviértela en tu motor, en la chispa que enciende tu propia transformación. Tu historia no ha terminado, apenas está comenzando. La mesa de la vida está puesta para ti, y tú tienes la capacidad de llenarla con tus propios logros.